Bienvenidos, chicos y chicas de sexto grado, a las actividades de Aprendo en Casa con Miss Jessica. El día de hoy entramos a la semana 22. Trabajaremos el área de comunicación. Nuestro título para hoy, leemos textos literarios. Necesitaremos el texto Los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, disponible en la sección de recursos de esta plataforma y también más adelante durante el video. También necesitaremos nuestros útiles escolares, hojas de reuso y nuestro cuaderno de comunicación. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita apoyo de algún familiar. Para iniciar esta semana, tendrás la oportunidad de leer textos literarios, mediante los cuales conocerás cómo los seres humanos recibimos, apreciamos y convivimos con cada una de las estaciones del año. Nuestra meta para el día de hoy será reflexionar a partir de textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Desde que existe la palabra hay poesía. Está en todas partes, en los eslóganes de la publicidad de algún producto, en los grafitis de algunas paredes de la ciudad, en las palabras enamoradas de un joven o cuando expresas a alguien tu admiración por la naturaleza, por ejemplo, por las aves que trinan en una mañana de primavera, por una imponente bajada de sol de verano, por los huracanados vientos de otoño, tal vez por la nieve que copa caprichosamente las montañas. Y es que la naturaleza y sus cíclicos cambios de estación son inspiración para todos y todas. En síntesis, somos poetas de la vida, cuando nos damos el tiempo de pensar y reflexionar en cómo decimos lo que pensamos, pero de una forma bella. Los poetas y las poetas de oficio siempre están en el quehacer reflexivo. Sus motivaciones son diversas. Por ejemplo, la naturaleza, las dinámicas sociales, sus amores, etc. En la actividad de hoy, reflexionarás sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos, a partir del análisis literario de los poemas. Seguro te va a encantar. Para iniciar esta actividad, te invitamos a recordar, durante tu etapa escolar, seguramente declamaste, leíste o te han leído diversos poemas, canciones, rimas, gitanjáforas, trabalenguas, que posiblemente disfrutaste. Tal vez recuerdas las poesías que hiciste para las actuaciones del Día de la Madre o Día del Padre o del aniversario de tu colegio. Leer poesía es una actividad estética muy placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando lees un cuento, ves una película o escuchas una melodía, tal vez cuando bailas la música que más te gusta o aprecias una pintura. Vamos a profundizar un poquito más sobre los poemas. Los poetas y las poetas escriben sus sentimientos, pensamientos y emociones en cada poema que crean, que luego comparten con los demás mediante el uso de recursos literarios como la rima y la imaginación, para así despertar y movilizar los sentidos de quienes leen. En síntesis, la poeta y el poeta no solo se preocupan de decirlo el mensaje, sino de una forma bella, como quieren decirlo, para que el lector sienta placer al leerlo. Por ejemplo, modesto es el otoño, como los leñadores. Cuesta mucho sacar hojas de todos los árboles de todos los países. Esta es una fracción de la Oda al Otoño de Pablo Neruda.
Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del verde campo, hacia el azul de las sierras. Este es un poema de Antonio Machado. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Una fracción del poema A una nariz de Francisco de Quevedo. Cuando es en el tono narrativo, podría leerse así. El otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. Soñé que me llevabas por el medio de un campo verde, sobre una vereda con discreción a la sierra. Era un hombre con una nariz muy grande. Si has comparado el cuadro con las dos formas en cómo se puede decir un mismo mensaje, te has dado cuenta del esfuerzo que hacen los poetas para que el mismo mensaje se llene de belleza y exprese sentimientos. Aparte de la rima y la gran imaginación del poeta, usan otros recursos literarios para que generen cierto efecto expresivo en el texto. Por ejemplo, compara aquello de lo que se habla para describirlo mejor, como en el poema 1. Repite sonidos o palabras al inicio de cada verso, como en el poema 1 y el poema 3. O colmar de cualidades o adjetivos cada imagen, para darle un significado particular, como en el poema 2 y en el poema 3. Para engrandecer aquello, describirlo o ironizarlo, como el poema de la nariz. Ahora nos prepararemos para leer. Tienes una nueva oportunidad de emocionarte y disfrutar de 4 sonetos. Este texto se encuentra en la sección Recursos, titulado Los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, y también te lo ofreceremos a continuación en este video. Antes de leer, te sugiero lo siguiente. Lee el recuadro del costado. Te damos datos referenciales de los poemas que te ayudarán a comprenderlo mejor. Lee los títulos de los poemas y observa la relación que tienen. Evidencia que los 4 poemas sean sonetos. ¿Cuántas estrofas tienen? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ¿Cuántos versos hay en total? ¿Y los poemas tienen rima? Recuerda que el soneto es un tipo de composición poética, compuesta de 14 versos organizados en 4 estrofas, 2 cuartetos, estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, estrofas de 3 versos. Ahora vamos a recordar algunos conceptos previos sobre lo que son los poemas, los versos y los sonetos. ¿Qué es un poema? Es una obra literaria compuesta por versos. Se considera que pertenece al género de la poesía. Observa bien, estos son los versos. Las líneas escritas. Cada línea es un verso. La rima son palabras que tienen terminaciones vocálicas iguales. Aquí tenemos algunas rimas. Y luego la estrofa vendría a ser el conjunto de versos. Entonces el poema es una obra literaria compuesta por versos, y los versos son las líneas que conforman el poema. En este poema tenemos 4 estrofas de 4 versos cada una.
Aquí puedes observar mejor el concepto de estrofa. Acá tenemos, por ejemplo, 3 estrofas. Cada estrofa tiene un número diferente de versos. ¿Y qué es un soneto? Un soneto también es un poema, pero tiene una característica particular. Está formado por 4 estrofas. 2 de ellas tienen 4 versos y las 2 finales tienen 3 versos. Entonces el soneto es un poema de 14 versos. Se distribuyen en 4 estrofas de rima consonante, siendo las 2 primeras de 4 versos que se denominan cuartetos y las 2 restantes de 3 versos cada una denominada terceto. Aquí está la estructura de la métrica de la rima. Pegado, barbado, superlativa, escriba. Aquí están las rimas. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora la meta de nuestra actividad, recordemos, que es reflexionar a partir de textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Comenta en voz alta con qué propósito leeré estos poemas. Durante el proceso de la lectura, ten en cuenta lo siguiente. Realiza una primera lectura del poema en voz alta, como si la declamaras leyendo solo para ti, dándole sentido a cada verso con el ritmo que propongas. Si no le encuentras sentido a uno de los poemas, vuélvelo a leer. Presta atención a la relación entre los versos, los signos de puntuación y las pausas necesarias. Si hay alguna palabra que no comprendas a partir del texto, no dudes en buscar su significado en el diccionario. Disfrutarás mucho conociendo palabras nuevas. Luego realiza una lectura adicional con mucho más detenimiento, es decir, lee de corrido todos los poemas, con calma, y relee aquellas estrofas que te agraden mucho. No te olvides de identificar la voz que habla. ¿Quién es el narrador? Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A quién o a qué se refiere? Ahora leeremos los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, que era un compositor y violinista italiano. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en 1741. Fue un concertista de música clásica muy importante para su época. Cuando compuso sus 4 conciertos para violín y orquesta, las tituló Las 4 estaciones. Representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical que trae a la mente aquellos paisajes que describen a cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. Para construir estas piezas musicales, primero creó un soneto para cada una de las estaciones, y aunque siendo compositor antes que poeta, su obra expresa con belleza la composición musical. La siguiente traducción al idioma español es del poeta cubano David Cherixian. Ten en cuenta que estos sonetos son de inicios del siglo XVIII. Por lo tanto, no solo te enfrentas a un lenguaje poético, sino también a un lenguaje antiguo. Léelo con calma, buscando el sentido de cada verso. Pon pausa al video y lee, y relee cada uno de los 4 poemas.
Bien, seguro que disfrutaste los rítmicos y sonoros que son estos poemas. Tal vez te ha costado un poco encontrarle sentido a algunos versos, porque tienen palabras poco conocidas o que tal vez tú desconocías, ya que fueran escritas en un lenguaje antiguo o porque son términos traducidos del italiano al castellano. Sin embargo, felicitaciones por tu esfuerzo. Después de leer cada poema, responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor de estos poemas? ¿Para qué los escribió? ¿Y quién es el traductor? ¿Cómo utiliza el autor los recursos literarios en el poema que más te gustó? ¿Cuál poema te gustó menos y por qué? Si las estaciones fueran personas, según cada poema, ¿qué cualidades le otorgarías, por ejemplo, al verano? ¿Cómo sería el verano? ¿Sería una persona alegre, triste, cruel, noble, caprichosa, silenciosa? ¿Cómo sería la primavera si fuera una hermosa mujer? Tal vez sería cambiante, sencilla, trabajadora, festiva. ¿Cómo sería la primavera si fuera una mujer? ¿Cómo sería el verano si fuera un joven? ¿Cómo sería el otoño si fuera un señor mayor? ¿Qué cualidades le otorgarías tú a cada una de las 4 estaciones si fueran personas? Sobre la segunda estrofa del poema La primavera. ¿Por qué habría truenos y rayos en el aire que no logra cubrir? ¿Por qué define a las aves como aves sin cuento, que luego encantan al retornar? ¿A qué se refiere con heraldos de su adviento? Puedes buscar las palabras desconocidas en tu diccionario o consultárselas a algún adulto en tu casa. Como te habrás dado cuenta, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia, es decir, en Europa, y no necesariamente son las características de las estaciones en nuestro país o en alguna otra parte del mundo. Asimismo, habrás notado que tiene un recargado uso de recursos literarios. Es porque ha sido compuesta en el siglo XVIII, denominada la era del estilo barroco. Ahora te imaginas cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en su concierto para violín y orquesta, denominado Las 4 Estaciones. ¿Cómo serán los conciertos donde se le interpreta musicalmente? Puedes buscar en internet y colocar en el YouTube Las 4 Estaciones de Vivaldi y estoy segura que la música te encantará. Un lector que gusta leer poesía es curiosa y profundamente crítico. Además busca comprender el mensaje de los poemas, se detiene a identificar los diversos recursos literarios para apreciarlos, disfrutarlos, releerlos, evaluarlos y plantear una posición crítica sobre ellos. Con el siguiente esquema, revisa las respuestas a las preguntas anteriores y si es necesario, mejora tus respuestas. Responde sí o no a cada uno de estos ítems. ¿Buscaste en el texto datos explícitos? ¿Esta información no es parte de los poemas? ¿Buscaste en el recuadro de referencias? ¿Te diste el tiempo para buscar el significado de las palabras que desconocías? ¿Opinaste cómo utilizó el poeta los recursos literarios en el poema que te gustó más? ¿Y sustentaste cuál te gustó menos? Recuerda que para sustentar tu opinión, debes tomar en cuenta lo que sabes sobre los recursos literarios, como son la rima y la métrica que hemos hablado al principio.
y cómo han sido utilizados en el poema que te agradó. ¿Identificaste expresiones o versos que caracterizan a la estación de cada poema y las interpretaste para explicar con tus propias palabras las cualidades otorgadas a las estaciones si éstas fueran personas? ¿Relacionaste los versos para identificar por qué el autor dice truenos y rayos que el aire logra cubrir? ¿O aves sin cuento que luego encantan al retornar? O en otras palabras, ¿qué sucedía antes de iniciar la primavera? ¿Y cómo cambió todo con la llegada de la primavera? Para responder el significado de heraldos de su adviento, ¿has relacionado esta expresión con las ideas que están antes y después de la estrofa? Y por seguridad, ¿has buscado sus significados en el diccionario para contextualizarlos con el poema? ¿Identificaste los versos que están explícitos y otros por deducir en cada poema? Aquellos que expliquen cómo es el aire o el viento en cada estación. Luego los relacionaste y explicaste con tus propias palabras. ¿Cómo se transforman al pasar de una estación a otra? ¿Hiciste lo mismo con las actividades que realizamos los seres humanos? Ítem 6. Elegiste un poema y relacionaste cómo presenta el autor esa estación en comparación con tu experiencia personal sobre cómo se manifiesta en tu región, para así poder dar respuesta a las preguntas. ¿Identificaste información de esta actividad relacionada a qué tienen en cuenta un poeta para escribir poemas y tal vez reflexionaste si estas consideraciones están presentes en los poemas y contribuyen a su belleza? Ten en cuenta que has leído estos 4 textos poéticos para conocer más sobre ellos y también reflexionar cómo las estaciones del año influyen en nuestras vidas. ¿Qué es lo que profundizarás en los siguientes días? Para el martes y miércoles veremos cómo se suceden las estaciones y qué cosa es lo que le da origen a ellas y a sus características. Léele a tus familiares los poemas de Vivaldi, según como lo hayas interpretado en el análisis literario. La postura de tu cuerpo, los gestos de tu rostro y la entonación e inflexiones de tu voz deben representar eso que estás interpretando en cada poema. Comenten entre ustedes en qué se parecen los poemas de Vivaldi con la manera como en tu región vivencian las estaciones del año. Cuéntales que estos poemas han sido reproducidos como piezas musicales denominadas por Vivaldi las 4 estaciones y que pronto las disfrutarán. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los poemas? ¿Qué reflexiones vinieron a mi mente sobre las estaciones del año? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil en la lectura de los poemas? ¿Y por qué? ¿Y qué harás para mejorar? Finalmente, en tu cuaderno de comunicación pondrás el encabezado, la fecha y el título. Semana 22, día lunes 31 de agosto del 2020. Luego de poner el encabezado, la fecha, el título y el propósito de hoy, escribirás lo que hemos aprendido.
Leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando lees un cuento, cuando ves una película, cuando escuchas una hermosa melodía o bailas la música que más aprecias o que más te gusta. Los poetas y las poetas escriben sus sentimientos, pensamientos y emociones en cada poema, y luego comparten con los demás mediante el uso de recursos literarios, la rima y la imaginación, para así poder despertar y movilizar los sentimientos de quienes leen. En síntesis, el poeta y la poeta no se preocupan solo de decir un mensaje, sino de la forma bella como quieren decirlo, para que el lector sienta placer al leer. Luego escribirás la definición de poema, de estrofa y las partes del poema. A continuación, responderás las preguntas planteadas durante el video, después de haber leído los poemas. Recuerda que me enviarás como evidencia una foto lo más nítida posible y con buena luz de tus respuestas. Muy bien, estudiantes de sexto grado, los felicito por el esfuerzo que ponen a las actividades de Aprendo en Casa. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que la salud es lo primero, que deben lavarse las manos por al menos 20 segundos con agua y jabón y desinfectar las compras que traen al retornar a sus hogares.